eso? ¿De qué está hablando ahora? Lo que voy a tratar de hacer en esta clase es introducir, pero lo voy a hacer grande, ahí está. Introducir el pensamiento y el trabajo académico de dos pensadores que han sido muy influyentes en mi vida, en mi propio como caminar intelectual. Uno es Louis Mumford y el otro es Jacques Ellul, un estadounidense y un francés. Que mucha gente no, bueno, cuando yo estudié un posgrado en desarrollo, en desarrollo, nunca tocamos, digamos, los escritos de esos académicos. Eso es algo que yo encontré solo, pero yo considero ahora que cualquier persona que trabaja en el mundo de las organizaciones de desarrollo, en la cooperación internacional, realmente deben de aproximarse al pensamiento de estos dos señores. Entonces quisiera en la clase de hoy, hablar, bueno, tratar de presentarles algunos aspectos que yo siento que son muy importantes del pensamiento de esos dos intelectuales, de esos dos académicos. Pero entonces, el esquema de clases es que primero quisiera hablar un poco sobre cuál es el motor subyacente o la causa subyacente de las múltiples crisis a que nosotros estamos enfrentando. Hoy cuando hablamos de los proyectos de desarrollo, intentamos a combatir la pobreza, la cuestión de desigualdad, la baja productividad en los sistemas agroalimentarios. Tratamos de empoderar a la mujer, ayudar a la gente a enfrentar el cambio climático, a restaurar los suelos, a bajar la conflictividad en lugares que están sufriendo guerra. O sea, hay un sinfín de crisis, ¿verdad? Y generalmente los que trabajamos en el mundo de desarrollo intenten como lo abarcamos uno por uno, ¿verdad? Y siento que hay una lógica en eso, ¿verdad? Obviamente no se puede diseñar un proyecto de intervención comunitaria que intenta como resolver todo de un solo, obviamente. Pero a la vez yo siento que es muy importante tener una comprensión de que todas las crisis ecológicos, económicos, sociales, geopolíticos, etcétera, que estamos enfrentando hoy en estos tiempos modernos, tienen como una raíz común, ¿verdad? Entonces quisiera como que intentáramos indagar sobre eso. De ahí yo siento que Mumford y Ellul son muy buenos en su pensamiento como para tratar de sintetizar, de tratar de hacer un resumen de cuáles son estas causas subyacentes, ¿verdad? De dónde vienen esas crisis. Y Mumford habla del mito de la máquina. Él toma esta metáfora, esta imagen de la máquina e intenta como descifrar cómo que la historia humana ha sido como envuelto en este deseo de crear un sistema máquina, un tecno-utopia, un mundo controlado por los seres humanos, diseñado por los seres humanos. Jacques Ellul tiene otro nombre más o menos por el mismo idea, la misma idea que es, él llama la técnica, ¿verdad? Entonces quisiera introducir los dos pensamientos de ellos y después hacer una transición a ver cómo es que podemos tratar de combatir este metáfora de la máquina que está tan involucrado en en nuestra forma de entender y ver el mundo, ¿verdad? Hay algunas conexiones con los que trabajamos en el mundo de desarrollo. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Existe alguna conexión entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de sustancias químicas tóxicas, tanto en el cuerpo humano como en el medio ambiente, en los ecosistemas, el aumento preocupante de la desigualdad, donde el 1% controla más que el 60% del PIB mundial, las guerras, la violencia global, la pérdida de la cohesión social y los millones de otras crisis que han creado una sensación de vulnerabilidad sin precedentes que afecta la modernidad? La pregunta es, ¿existe algo, alguna conexión, una raíz común o son cada uno
digamos, temas separados, ¿no? Entonces, generalmente cuando vemos las respuestas a eso, existe como una disciplinariedad muy apartada. Los científicos del clima están trabajando en el cambio climático. Los políticos están diseñando formas de bajar la conflictividad mundial. Los sociólogos están trabajando sobre cómo podemos mejorar la cohesión social. Los biólogos están viendo otras formas para mejorar la biodiversidad de la Tierra. Pero lo vemos todo como temas separados, que no tienen como vinculación entre sí, ¿verdad? Sin embargo, muchos pensadores que abogan mucho por un enfoque interdisciplinario, están reconociendo de que hay una raíz común, ¿verdad? De todas las crisis que estamos enfrentando. Y una palabra que ha comenzado a resonar hoy en día es metacrisis, ¿verdad? Que es como una red complejo, sistémico de los procesos interconectados, ¿verdad? O sea, hay una raíz común, hay algo que está, un motor que está como dando vida a esos diferentes crisis que hay, ¿no? Podemos hablar de crisis de energía y el quema de los combustibles fósiles, problemas de gobernanza, de geopolítica, de la pérdida del control de nuestras tecnologías que cada vez son más fuertes, eh, temas de crecimiento económico y etcétera, 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 ¿verdad? Pero todos esos, como decía, pueden ser resueltos, puede ser llamado el metacrisis y tiene algún tipo de raíz común. No se tratan de cuestiones aisladas, por lo que no pueden resolverse de forma independiente. Es decir, por ejemplo, la semana pasada en Colombia, en Cali creo que era, tuvimos el cumbre mundial sobre la biodiversidad. Dentro de un par de semanas va a estar el cumbre COP sobre el cambio climático. Y realmente yo acabo de leer un ensayo muy interesante que decía, es casi reíble que tenemos diferentes como foros o cumbres sobre estos temas, porque obviamente la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del mundo natural, y el cambio climático tienen el mismo motor. El mismo sistema global en que estamos viviendo está empujando de estos dos crisis, pero lo intentamos manejar de forma separado. Y es porque tenemos la idea de que todas las diferentes crisis que enfrentamos tienen una solución técnica, una solución científica, ¿verdad? Pero eso nos ciega. Nos quita la capacidad de ver de que hay una razón subyacente, digamos, un raíz de donde salen, donde surgen todos esos diferentes problemas. La metacrisis, como decía, eran las múltiples crisis globales superpuestas e interconectadas a las que se enfrenta nuestra naciente cultura planetaria. Se podría decir que la metacrisis, Jonathan Rosen es un autor con quien yo trabajé hace un par de años en un capítulo, un libro, y él dice, se podría decir que la metacrisis es la crisis de percepción y comprensión que se encuentra dentro del abanico de crisis a las que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, las cosas están mejorando tanto o parecen estar mejorando tanto en muchos aspectos que hablar de la metacrisis como si todo fuera mal no suena a verdad. ¿No? Para muchas personas vemos que la economía sigue creciendo. El nuevo iteración del iPhone sigue saliendo cada par de meses. Seguimos combatiendo la pobreza. Mucha gente en el mundo está mejorando su estatus. Entonces, para mucha gente en el mundo las cosas no se ven mal, ¿verdad? Entonces, hablar de metacrisis suena como prematuro, por lo menos. Lo que ocurre, dice Rosen, es que es mucho más trágico en el sentido como griego, ¿verdad? De la tragedia. Es que hay un patrón oculto, y quiero que enfocáramos en esta palabra, un patrón oculto entre lo que está pasando que tiene que ver con cómo están conectadas las cosas, cómo están evolucionando y cómo están llegando a un punto de inflexión en que los efectos positivos se volverán negativos. Y para algunos parecen percibir esto
con más agudeza que otros. Entonces, lo que él dice es que la metacrisis es que tenemos un sistema de vida que está creciendo, que parece estar saludable y robusto y el motor de la economía sigue dándole duro y nosotros los científicos están descubriendo nuevas formas de energía y pronto todos vamos a tener vehículos eléctricos y vamos a andar con paneles solares y comiendo comida de laboratorio. Siempre va a haber una solución, pero él dice que esta imagen de que la cosa va mejor oculta, ¿verdad? Esto es lo que dice, los patrones ocultos, ¿verdad? Que es el motor subyacente de la metacrisis, ¿verdad? Y nos está llevando a un punto, ¿verdad? De inflexión en que los efectos positivos, lo que nosotros vemos como algo positivo, volverán negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este patrón oculto de que Rosso habló? ¿De qué es? Y yo me gustaría como regresar a los pensadores griegos, ¿verdad? Porque yo no siento de que la raíz de este problema, ¿verdad? Que el motor subyacente de la metacrisis no es algo nuevo, no es algo que ha surgido en esta generación o en estos tiempos, es algo que llevamos dentro de nosotros, una parte del ser humano. Los antiguos griegos, en la mitología griego, hablaban de la arrogancia. La otra palabra que usaban era hubris, ¿verdad? Que es una palabra griego, que quiere decir orgullo extremo o excesivo, el exceso peligroso de confianza y complacencia, a menudo en combinación con la arrogancia. El término en sí, arrogancia, procede del latín adrogare, que significa sentirse con derecho a exigir determinadas actitudes y comportamientos a otras personas y al mundo natural, ¿verdad? Volverse arrogante significa reclamar o apoderarse sin justificación, hacer pretensiones indebidas de tener o reclamar o apoderarse sin derecho, ¿verdad? Esto es en esencia el antiguo deseo humano de ser como dioses, ¿verdad? O sea, aquí la idea de la arrogancia, el hubris, es, por ejemplo, el mito de Icarus, ¿verdad? Que quería subir al monte Olympus, el Olimpo, donde estaban los dioses griegos, y fabricó unas alas de fénix, del ave fénix, y comenzó a subir, pero en su deseo, en su arrogancia de ver los dioses, de ser como los dioses, de tener tanto control y poder, se acercó demasiado al sol y el pegamento que usó para poner en sus alas se despegó y se cayó, ¿verdad? Sé que la arrogancia, el ubris humano se cayó, ¿verdad? Y en términos como religiosos, casi todas las religiones tienen una historia del Torre de Babel. Los hebreos en el Antiguo Testamento tienen esta idea donde los seres humanos igual se juntan para crear un torre, un edificio que iba a llegar hasta las nubes, hasta el cielo, para que ellos también podrían habitar el espacio de los dioses, ¿verdad? Habitar en este espacio de ser como creadores de su propio mundo. Y lo que pasa es que este proyecto fracasa. Y este mismo mito, ¿verdad? Que es presente en el Antiguo Testamento de los hebreos, existe también en los mitos de Babilonia, que son más antiguos todavía. Existe en la mitología azteca en México. Y muchas culturas tienen como historias comunes, ¿verdad? De que los seres humanos siempre fracasamos cuando tenemos este deseo de imponer nuestra voluntad, de crear nuestro propio mundo, de tratar de controlar el mundo en que vivimos, en el sentido de que al final el mundo que creamos es artificial, ¿verdad? Y lo que olvidamos es que este creación, ¿verdad? Este deseo, este impulso de tratar de crear el mundo del ser humano, el mundo completamente artificial y controlado por nosotros mismos, se está realizando hoy en día, ¿verdad? O sea, hoy cuando vemos la cantidad de tecnología, el poder de nuestra tecnología, la capacidad del ser humano de crear, por ejemplo, bombas atómicas suficientes fuertes para acabar con toda vida en el planeta Tierra, la capacidad del ser humano de llenar todo el medio ambiente con químicos, con residuos tóxicos, de incluso cambiar los sistemas que gobiernan la vida en la Tierra, como el cambio climático, nuestro poder de construir un mundo según nuestro deseo, según nuestro diseño, se está volviendo real, pero lo que nos olvidamos en el antiguo, como en los mitos de los griegos, en los mitos del Torre de Babel, es que ubris o la arrogancia humana siempre es seguido por Némesis. Y Némesis era la diosa
griega, ¿verdad? Que era la diosa de la venganza, que castigaba a quienes se dejaban llevar por la arrogancia, ¿verdad? Las consecuencias de la arrogancia, del ubris humano, sirven para recordar las limitaciones humanas y los peligros de la arrogancia. Entonces, todas las filosofías, las mitologías, las religiones, las espiritualidades, en todas las culturas, más o menos tienen eso en común, ¿verdad? Que la arrogancia, el hubris humano, el deseo de tratar de construir el reino de los cielos aquí en la tierra, pero según nuestro deseo, según nuestra imagen, siempre es un proyecto fracasado, ¿verdad? Y yo quisiera decir que el mito de la máquina, esto es lo que vamos a hablar que describe muy bien el Lewis Mumford. Es otra caracterización de este patrón oculto, ¿verdad? Y el motor subyacente que tipifica nuestra arrogancia y que puede conducirnos a los resultados del némesis, ¿verdad? Hoy en día, este proyecto antiguo que siempre ha existido con los seres humanos, de querer imponer, controlar, crear un mundo según nuestro ver, según nuestro deseo, ¿verdad? Hoy en día, como decía, por el aumento del control de la tecnología, por la abundancia de la energía que hemos encontrado en formas de combustibles fósiles, en la capacidad del ser humano incluso de controlar el mundo subatómico, ¿verdad? A través de la energía nuclear, de modificar genes. Nosotros estamos realizando. O sentimos por lo menos que estamos realizando esta capacidad de crear el mundo según nuestro ver, ¿verdad? Y este mito de la máquina, esta metáfora de crear un mundo de máquinas, es lo que estamos viviendo. Lewis Mumford, como yo decía, era un historiador, sociólogo, filósofo estadounidense que estuvo escribiendo en los años 50, 60, 70. Y yo siento que ese tiempo histórico es muy interesante porque era en los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente existía el primer como boom económico, ¿verdad? Habíamos terminado con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en auge, estuvimos desarrollando tecnologías en el campo de la agricultura, en la industria, y mucha gente decía que hoy es el tiempo, ¿verdad? Que hemos vencido el mal de Hitler, del nazismo, del fascismo, y ahora va a inaugurar un momento de, digamos, de utopía, ¿verdad? Podría ser la utopía capitalista o socialista, dependiendo de dónde estabas en el mundo, pero todos tienen esta idea de crecimiento, de que el ser humano iba a crear un mundo según su vista, ¿verdad? Y había mucho como ánimo, mucho entusiasmo, mucho apoyo a esto, pero habían algunos pensadores, Mumford y Jacques Ellul, eran dos de esos que dijeron, ojo, pongamos freno a eso, vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Lewis Mumford escribió un libro digamos, dos libros de dos partes que se llamaba El mito de la máquina, que ya ha sido traducido a español. Es un tomo fascinante, muy bien descrito en términos históricos, donde él trata de ver en la historia humana cómo existía este tendencia a querer como crear un mundo de máquinas, ¿verdad? Usando este como metáfora. Y en la introducción de su libro, El mito de la máquina, él dice, nuestra época está pasando del estado primitivo del hombre, marcado por su invención de herramientas y armas con el fin de lograr el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, a una condición radicalmente diferente, en la que no solo habrá conquistado la naturaleza, sino que se habrá desvinculado lo más posible del hábitat orgánico, que nos habríamos separado por completo del mundo natural en que evolucionamos, en que vivimos, ¿verdad? Con esta nueva megatécnica, la minoría dominante creará una estructura superplanetaria uniforme e envolvente, diseñada para funcionar automáticamente. Aquí él está tratando de definir lo que digamos, cómo es que las nuevas manifestaciones de este ubris, de esta arrogancia humana, cómo se está creando hoy en día, hoy que tenemos poder, que tenemos fuerza, que tenemos tecnología, ¿verdad? En lugar de funcionar activamente, dice Mumford, como una
una personalidad autónoma, el ser humano, el hombre, se convertirá en un animal pasivo, sin propósito, condicionado por la máquina, cuyas funciones propias, tal y como las técnicas interpretan como ahora el papel del hombre, serán alimentadas por la máquina o estrictamente limitadas y controladas en beneficio de organizaciones colectivos despersonalizadas. Mumford estaba como ya preveía, ¿verdad? Él estaba escribiendo antes digamos, de los tiempos del Internet, de la inteligencia artificial, pero ya él preveía de que iba a existir un momento en que el ser humano iba a ser dominado por la naturaleza, ¿no? Un momento que las mismas tecnologías que creamos iban a volverse como nuestros dioses, ¿verdad? Y íbamos, en vez de controlar las tecnologías, íbamos a ser esclavos a ellos, ¿verdad? Otra palabra, otra frase de Mumford es que en nuestro afán por conquistar la naturaleza, ¿verdad? De imponer nuestro orden, de crear este mundo según nuestro ver, ¿verdad? El hubris, la arrogancia, las torres de Babel, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo es el motor subyacente del metacrisis en que vivimos, ¿verdad? En este afán, nuestros antepasados trataron a menudo la tierra con el mismo desprecio y brutalidad con que trataron a sus habitantes originales, los pueblos indígenas, ¿verdad? Hoy dice, actuamos con la ilusión de que las pérdidas no importaban. Porque el hombre moderno, a través de la ciencia, la innovación, pronto fabricaría un mundo artificial infinitamente más maravilloso que el que la naturaleza le había proporcionado, ¿verdad? Lo que Mumford estaba diciendo es que todas los efectos, digamos, de este mundo en que estamos viviendo. Todos estos efectos del cambio climático, de la pérdida de bosques tropicales, la extinción de pueblos indígenas y especies animales. Nosotros no nos importa esas pérdidas, no los tomamos en cuenta, porque nosotros ponemos nuestra esperanza en que los científicos y los dueños de este mundo, la oligarquía, los élites van a crear un mundo fabricado, ¿verdad? Un mundo humano según nuestros diseños que va a ser mejor que eso. Esa es la esencia del mito de la máquina, ¿verdad? Y hoy en día yo siento que no es extraño decir que eso es el mito que todos adoptamos, ¿verdad? El otro día yo tenía mis sobrinos, ellos viven en San Salvador, son muchachos de ciudad que toda la vida han vivido en un mundo de pantallas, en comida que viene del supermercado, y vinieron a pasar una semana con nosotros. Yo los puse a trabajar la tierra, a sacar los animales, a dar de comer a las gallinas, a recoger huevos en la mañana, o sea, a vivir una vida de campo. Y después de una semana, cuando vino su mamá para recogerlos, estaban felices. Y yo le decía, "Bueno, gracias por venir, sobrinos". Y dije, no, aquí es chévere, aquí, tío, aquí nos gusta y todo. Lo que pasa es que ustedes comen cosas muy raras. Y era como chévere, o sea, ellos comen cosas artificiales, ¿no? O sea, si no viene en una caja, si no viene en una lata, no es comida para ellos. Pero eso es comida, esa es alimentación humana creada por el ser humano, ¿verdad? No es algo que ellos mismos han hecho, ¿verdad? No es natural. Entonces, hoy muchos niños, muchos de las nuevas generaciones están más acostumbradas a las manifestaciones del mundo creada y no del mundo real en que vivimos, ¿verdad? Paul Kingsnorth, que es otro autor que yo he mencionado en otras clases, él ha seguido este legado de Mumford, ¿verdad? Y él sí, bueno, está en el proceso de publicar un libro sobre, digamos, las nuevas manifestaciones de esta metáfora de la máquina. Y Kingsnorth says que el proyecto último de la modernidad es sustituir la naturaleza por la tecnología y reconstruir el mundo en forma puramente humana para cumplir mejor el sueño humano más antiguo, convertirnos en dioses. Lo que yo llamo la máquina es este nexo de poder, riqueza, ideología y tecnología que ha surgido para que esto ocurra. Pero voy a ponerlos. Está comenzando a llover aquí. Hoy tenemos una tormenta tropical. Eh, Dame un segundo. ¿Me escuchan? Sí, ok.
Em, dame 2 minutos. Entonces, una de las cosas que Mumford mencionaba es que el mito de la máquina era como separado o era eh, eh, el antítesis de la máquina, de este metáfora del prohumano, de la capacidad del ser humano para imponer sus diseños sobre el mundo natural, es lo que él llamaba la cultura aldeana, ¿verdad? O la cultura arcaica. Y él lo que decía es que a lo largo de la civilización humana, eh, la, la, las manifestaciones de la civilización siempre han sido cíclicas, ¿verdad? Sube una civilización y baja. Los griegos, los romanos, los egipcios, los de Mesopotamia, los del mundo maya, mundo azteca. Estos ejemplos de la civilización humana siempre han sido cíclicos, o sea, nunca han durado. Pero él hablaba de que a pesar de que las civilizaciones surgía y colapsaba, había algo que siempre volvía a renacer y era esta cultura, digamos, agraria, la cultura de gente que vivía bien en su lugar. Y él llamaba eso la cultura aldeana, ¿verdad? La cultura del pueblo agraria que vivía. Él decía que eso era la manifestación cultural más durable de las civilizaciones humanas, ¿verdad? Porque a lo largo del auge y caída cíclicos de las civilizaciones, y eso duraba porque hacía justicia a las condiciones naturales y a las capacidades humanas. Esta economía agraria de pequeña escala, de gente que vivía en conexión con su mundo, con el mundo natural, siempre que se mantuviera en un nivel de subsistencia y con un remanente suficiente de alimentos para asegurarse contra lo inesperado, se autorregulaba y se automantenía. El lema, digamos, de este tipo de civilización, de esta cultura agraria, era basta y sobra, ¿verdad? Que ya basta, que tener una ética de lo suficiente, ¿verdad? Y hoy en día no tenemos esta ética de lo suficiente. O sea, el lema de hoy no es basta y sobra, es más, siempre más crecimiento, más economía, más riqueza, más acumulación, más energía, más recursos, etcétera, ¿verdad? Y él decía que eso es lo que caracterizaba de cierta forma las civilizaciones, el deseo de siempre tener más, ¿verdad? Este dibujo aquí es de un sitio arqueológico aquí en El Salvador que se llama Cueva del Sereno. Es el único lugar en el mundo maya donde uno puede apreciar todavía cómo vivían las culturas del pueblo, ¿verdad? O sea, los pirámides, el Tikal, estos grandes pirámides, eso eran como vivían los élites, en las ciudades grandes, las urbes. Pero eso era como lo que ocurrió en Pompeya, en Italia, ¿verdad? Una explosión volcánica que enterraba una aldea completa bajo ceniza volcánica. Y lo que es interesante de eso es que cuando uno va para ver el sitio arqueológico de Joel Serén, uno ve estilos de arquitectura, estilos digamos, de formas de agricultura y expresiones culturales que son casi exactamente lo mismo de cómo vive el campesino salvadoreño hoy en día. O sea, esta explosión volcánica ocurrió en el año 700, digamos, de la era moderna. Pero a pesar de que han pasado más de 1500 años, o sea, seguimos más o menos viendo las mismas expresiones. Y es porque, como decía Mumford, había una expresión cultural que funcionaba, ¿verdad? En sus últimos años de vida, Mumford comenzó a hablar de lo que él llamaba la sociedad biotécnica, ¿verdad? Y era como una forma de evitar el impulso de la máquina, ¿verdad? Él decía que esta sociedad biotécnica no se aferraría a la ilusión megatécnica de que la tecnología debe expandirse sin cesar, magnificando su propio poder, y rompería con esta ilusión para crear y preservar la habitabilidad de un lugar. En lugar de buscar
la megatécnica del poder, la sociedad biotécnica perseguiría siempre lo que Mumford decía, la plenitud. Es decir, una relación homeostática entre recursos y necesidades. Esta noción de plenitud queda más clara si sugerimos que la sociedad biotécnica se relacionaría con su tecnología del mismo modo que un animal, un león, un jaguar, lo que sea, se relaciona con la comida disponible. En circunstancias de satisfacción, la búsqueda del avance, del progreso tecnológico, no continuaría simplemente por su propio bien, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de Montesquieu, que una vez que hemos conquistado lo necesario, otra vez, esta ética de la suficiencia, una vez conquistado eso, ya tenemos suficiente. No hay que seguir creando más tecnologías, más poder, más deseo de la arrogancia humana de imponer nuestro diseño sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, él decía que la antítesis de la máquina, de esta metáfora de la máquina, es la capacidad de crear y vivir en un mundo de plenitud, ¿verdad? Un mundo donde aprendemos lo que es tener lo suficiente. Otro pensador que era contemporáneo de Mumford era Jacques Ellul, que era un filósofo, sociólogo, teólogo y profesor de Francia. Y Ellul no hablaba mucho de, bueno, no usaba la misma terminología de la máquina, pero él hablaba mucho de lo que él llamaba la técnica, ¿verdad? Y él definía la técnica como el conjunto de métodos a los que se ha llegado racionalmente y que tienen una eficacia o eficiencia absoluta, ¿verdad? Para un estadio de desarrollo dado en todos los campos de la actividad humana. Entonces, para Ellul, esta idea de técnica era que hoy en día nosotros, los seres humanos, el sistema de la sociedad humana en que vivimos, todo lo que hace es en búsqueda de mayor eficiencia, de mayor comodidad, en mayor facilidad, en tener una vida al suave, ¿verdad? Y toda nuestra como tecnologías está en búsqueda de eso, ¿verdad? De crear un mundo de mayor eficiencia, ¿verdad? Si es más eficiente cultivar nuestros alimentos en un laboratorio o con grandes máquinas, con armas robóticos, entonces lo hacemos porque reemplaza la dificultad de trabajar en campo, ¿verdad? Si es más eficiente que nuestros hijos aprenden a través de meter un chip en el cerebro, entonces ya no necesitamos las escuelas. No va a ser difícil para aprender lo necesario, si se puede hacer eso a través de una tecnología que manipula el pensamiento del cerebro humano. Y el Lula era muy crítica, digamos, de que hemos perdido de cierta forma, decía, la autonomía humana al entregar todo a la búsqueda de siempre mayor eficiencia, a la técnica, ¿verdad? El término técnica, según Lula, no se refería únicamente a las máquinas, a la tecnología, sino al ethos, a la ética subyacente de una civilización que se ha entregado por completo a esta búsqueda de siempre mayor eficiencia, ¿verdad? Él decía de que esta, las características de la tecnología moderna que hacen la eficiencia una necesidad, entre ellos la racionalidad. Otra vez, la artificialidad, ¿verdad? La creación de un mundo artificial que obedece lo que nosotros queremos, lo que el ser humano quiere, ¿verdad? El automatismo de la elección, el autoaumento, ¿verdad? Él todavía en los años 70 no, todavía era como algo que pensamos, pero hoy en día, otra vez, ya tenemos, ya pronto vamos a ver las capacidades del ser humano de autoaumento, ¿verdad? De cambiar los genes la capacidad de crear seres humanos que tienen ciertas capacidades desde antes de la creación de la vida, ¿verdad? La técnica moderna, según Ellul, se ha convertido en un fenómeno total para la civilización, la fuerza definitoria de un nuevo orden social en que la eficacia ya no es una opción, sino una necesidad impuesta a toda actividad humana. Ellul, su libro más famoso es La Sociedad Tecnológica, que se puede encontrar. Es un libro denso, muy difícil de leer. Y como decía, Ellul era bastante
tal vez escéptico, ¿verdad? No era una persona que encontraba mucha esperanza en la capacidad del ser humano de resistir este impulso tecnológico, este mundo del mito de la máquina, ¿verdad? Aquí hay dos frases de su libro. El primero dice, la técnica ha penetrado en lo más profundo del ser humano. La máquina tiende no solo a crear un nuevo entorno humano, sino también a modificar la esencia misma del hombre. En el medio en el que vive ya no es suyo, ¿verdad? Ya hemos dejado de tener la autonomía de crear nuestro propio espacio y de vivir en el mundo en que nosotros adaptamos, ¿verdad? Hoy en día dice, debe adaptarse como si el mundo fuera nuevo a un universo para el que no fue creado, ¿verdad? Fue hecho para ir a 6 km/h. Hoy vamos a 1000 km/h. El ser humano estaba hecho para comer cuando tuviera hambre, para dormir cuando tuviera sueño. En cambio, hoy obedecemos a un reloj, ¿verdad? Todo este impulso capitalista del mundo moderno en que vivimos. El ser humano fue creado para tener contacto con los otros seres vivos, de vivir en un mundo de piedra, un mundo de plástico, de hierro. Fue creado con cierta unidad esencial y hoy está fragmentado por todas las fuerzas del mundo moderno, ¿verdad? Estamos con el tiempo. Y por último, Elul dice que hoy en día se ha superado la etapa en la que el ser humano era un mero esclavo del tirano mecánico. Cuando el hombre mismo se convierte en máquina, alcanza la maravillosa libertad de la inconsciencia, la libertad de la propia máquina. Y eso era como, eso es como la crítica más fuerte de la tecnología, del mundo en que estamos viviendo hoy en día. Es que antes las tecnologías, las herramientas que usamos, era algo que empoderaba al ser humano. Hoy en día ya no es así. Ya las tecnologías que usamos exigen obediencia, exigen que nosotros seamos sumisos, ¿verdad? Exigen que nosotros seamos los esclavos digamos, de los patrones, de los patrones, otra vez, los patrones ocultos en que estamos viviendo. El viejo sueño, dice Elul, que ha tentado al hombre desde el principio, ¿verdad? De la leyenda medieval del hombre que vende su alma por una bolsa de recursos inagotables, se repite con una insistencia tentadora a través de todos los cambios de la civilización. Está quizás en proceso de realizarse, y no para solo un hombre, sino para todos, ¿verdad? Entonces, otra vez, lo que el libro está diciendo es que este antiguo sueño, este antiguo impulso de la arrogancia, del ubris humano, de construir nuestras torres de Babel, hoy en día se está cumpliendo, ¿verdad? Y uno de la, como decía, donde Elul no tenía mucho esperanza en eso, Iván Illich, que es otro pensador que yo he mencionado en varias clases anteriores, él proponía una solución o por lo menos una respuesta a eso, ¿verdad? Él dice, bueno, Illich escribe un libro que se llamaba La convivencialidad y él decía que hay diferencias entre las herramientas o las tecnologías de lo que usan los humanos. Hay herramientas o tecnologías convivenciales, ¿verdad? Y hay herramientas o tecnologías que son lo que él usaba la palabra industriales. Podríamos decir tecnologías del mundo de la máquina, de la técnica de Elul. Entonces, y les decía que lo que nos queda hacer es tratar de mantener cierto grado de autonomía sobre cuáles eran las herramientas, cuáles son las herramientas o las tecnologías que usamos y cuáles no, ¿verdad? Él dice que a medida que aumenta el poder de las máquinas, el papel de las personas se reduce cada vez más al de mero consumidores, ¿verdad? Nosotros existimos para consumir las tecnologías que se creen, ¿verdad? No para controlarlos, no para poner nuestro granito de arena en el mundo, ¿verdad? Y les dice que el propósito en el libro que escribió, que se llama La convivencialidad, es establecer criterios que permitan reconocer inmediatamente la manipulación de las personas en beneficio de las herramientas y excluir así aquellos artefactos e instituciones que extinguen inevitablemente un estilo de vida convivencial. El mundo actual, dice él, se divide en los que no tienen lo suficiente y los que tienen más que suficiente, ¿verdad? Hay herramientas que pueden utilizarse normalmente para un trabajo plenamente satisfactorio, ¿verdad? Imaginativo, independiente,
Hay otras que tienden a utilizarse principalmente en actividades mejor etiquetadas como mano de obra, ¿verdad? Entonces, Illich dice que las herramientas de convivencia, de la convivencialidad, son las que se han dado a cada persona que las utiliza la mayor oportunidad de enriquecer el entorno con los frutos de la visión, ¿verdad? Que nos permite, como decía, que vamos a crear un mundo que queremos. Volviendo a Mumford, en esta idea, digamos, de la economía campesina, de la economía de las pequeñas aldeas, ¿verdad? Este manifestación cultural que siempre ha existido a pesar del, digamos, del colapso de las civilizaciones, de la forma cíclica de la civilización, ¿verdad? Las herramientas industriales, en cambio, niegan estas posibilidades a quienes las utilizan, permiten a sus diseñadores a determinar el significado y las expectativas de los demás. Y hoy en día vemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo diría de que las redes sociales, muchas de las tecnologías de comunicación, los teléfonos inteligentes que usamos hoy en día, ya hemos perdido la autonomía. Día tras día estamos bombardeados por publicidades, los algoritmos que, digamos, de esas grandes empresas intentan controlar cómo los usamos, de qué forma. Eso ya no es una herramienta convivencial que aumenta la capacidad del ser humano. Nosotros estamos volviéndonos cada vez más esclavos de esas formas de tecnologías, ¿verdad? Y por último, Illich dice que ciertas herramientas son destructivas independientemente de quien las posea. Por ejemplo, ¿verdad? Las redes de autopistas de varios carriles, los transmisores de largo alcance de banda ancha, las minas a cielo abierto, los sistemas de escolarización obligatoria. Illich decía que esos eran herramientas que no podrían ser nunca convivenciales, ¿verdad? Las herramientas destructivas aumentan inevitablemente la regimentación, la dependencia y la explotación. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las conexiones con el desarrollo? ¿Qué tiene todo eso que ver con el mundo de desarrollo? Este viejo deseo de controlar el mundo, el hubris, como motor subyacente del metacrisis en que estamos viviendo. El mundo de la máquina, como lo define Mumford, o de la mundo de la técnica, como dice Null. ¿Qué es lo que tiene que saber con nosotros que trabajamos en el mundo del desarrollo comunitario? Entonces, yo lo que diría es que la mentalidad de la máquina y ese ethos de la técnica, esa ética de la técnica, es intrínsecamente inestable, ¿verdad? No puede seguir. Es vulnerable a los diferentes crisis y al colapso, ¿verdad? Esta idea de querer imponer el mundo, de ser como los dioses, de crear algo cada vez más poder para el ser humano, eso históricamente ha sido violento, colonialista, hegemónica, especialmente hacia los pueblos indígenas, campesinos, los que viven en el entorno rural, ¿verdad? Y obviamente hoy en día esta mentalidad es ecocida, ¿verdad? Todas esas crisis que estamos viendo del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad, son las manifestaciones de esta forma de vida, de esta causa subyacente de la metacrisis, ¿verdad? Sin embargo, estas características de la modernidad, ¿verdad? Que está vulnerable, que es inestable, que es violento, que es ecocida, están enmascaradas por una ganancia aparente y temporal, ¿verdad? La opulencia. Por mucha gente parece que el ser humano nunca ha estado en mejor situación, ¿no? Mucha gente está aumentando su capacidad de consumo, su capacidad de su economía, las economías siguen creciendo, cada vez tenemos tecnologías más fuertes, vamos al supermercado, tenemos una abundancia de comida. Entonces, estas manifestaciones muchas veces nos ciegan. Y lamentablemente, yo creo que la mayoría de las organizaciones de desarrollo comunitario, los que trabajan en el desarrollo, siguen también siendo cegados por este como mito de la máquina, ¿verdad? Eh, Aquí la pequeña comunidad donde yo vivo. Hace poco hubo una reunión con una ONG que llegó y trató de decir de que el hecho de que aquí en la comunidad casi nadie aprecie el salario mínimo. Aquí en El Salvador el salario mínimo es como $365 americanos al mes, que en la ciudad tratar de vivir
con $365 es imposible, ¿verdad? Y aquí en el campo nadie gana eso. La mayoría de la gente no tienen ese tipo de ingreso. Entonces llegó una ONG y su propuesta era tratar de convencer a los jóvenes a dejar su comunidad a través de becas, a través de oportunidades de estudio, a través de trabajos asalariados en las fábricas de San Salvador. Y en teoría, según este mito de la máquina, según este ONG, iban a apreciar vidas mejores, ya que tienen más ingresos, ¿verdad? Lo que no pueden ver, lo que no pudieron ver, es que aquí en el campo, sí, tal vez la gente no aprecia el salario mínimo, pero la gente tampoco tiene mucho gasto, ¿verdad? Son dueños de sus casas, dueños de sus tierras, no tienen que comprar agua o depender del estado del agua porque manejamos un proyecto de agua comunitario cuidando los nacimientos, los acuíferos. La mayoría de la gente compra muy poca comida en los mercados porque hay mucha producción. Hay un sentido de comunidad, hay un espacio donde la gente puede gobernarse a sí mismos, participar en las decisiones comunitarias, ¿verdad? Entonces, muchas veces los ONGs están cegados otra vez por este como mito de la máquina, ¿verdad? En cambio, cuando yo pienso sobre cuáles son las mejores prácticas o las mejores como ética digamos, de las organizaciones de desarrollo, son los que ven los patrones ocultos, ¿verdad? Los que tienen la capacidad de ver cuál es el motor subyacente de la metacrisis, ¿verdad? Y que construyen propuestas, proyectos de desarrollo que liberan a las comunidades del ámbito de la máquina, ¿verdad? Que no tratan de encarnar a la gente aún más en este mundo de máquinas, y la dominación de la técnica, sino que tratan de crear espacios donde la autonomía del ser humano puede existir. ¿Y cómo se hace eso? Entonces yo aquí tengo, para terminar, como 4 propuestas. Uno, es importante reconocer lo que ha funcionado históricamente. Hay una razón por la cual el sitio arqueológico de Joya de Serén y el campo salvadoreño hoy en día parecen tanto. Y es porque los campesinos salvadoreños desde hace siglos han construido una propuesta de vida que se encajaba con este lugar, ¿no? Que encajaba con lo que podría ofrecer la naturaleza, ¿verdad? Entonces, no es tratar de romantizar el pasado, lo que ha hecho los antepasados, los antiguos, los viejos, los abuelos, ¿no? Pero entender de que hay una razón por ello, ¿verdad? Entonces, tratar de reconocer lo que ha funcionado históricamente en un lugar y apreciarlo, ¿verdad? Dos, fortalecer epistemologías alternativas. Aquí en América Latina tenemos todo este movimiento, este resurgimiento del buen vivir, ¿verdad? De la idea de que los pueblos indígenas tienen formas de entender y ver el mundo que no son necesariamente occidentales, son formas de ver el mundo que no aceptan este mito de la máquina, ¿no? Donde una vida buena no necesariamente corresponde con tener más, con conquistar más, con controlar más. Es una forma, es una epistemología, una forma de vida que es menos arrogante, menos basado en el hubris humano y más construido en la capacidad del ser humano de coexistir con el mundo natural en que vivimos, ¿verdad? Entonces hay que entender de que hay otras formas epistemológicas de entender el ser humano y nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? Y tratar de construir propuestas que valoren, ¿verdad? Estas formas de vida. Tres, yo siento que hay que incorporar herramientas convivenciales. No se trata de volver al pasado, de vivir como vivían los antepasados, vivir como los abuelos. No, se puede incorporar nuevas tecnologías, nuevas ideas, pero deben de ser herramientas y tecnologías convivenciales, los que nosotros controlamos, ¿verdad? No algo que nos controla, que nos obliga a vivir una forma de vida según la técnica, que como decía Elul, sino algo que nos aumenta las posibilidades, como decía Iván Illich, de aportar nuestra visión, ¿verdad? De construir la visión de una sociedad buena. Y por último, hay que luchar por el equilibrio ecológico, ¿verdad? En un mundo donde las crisis globales son cada vez más fuertes, más preocupantes, es muy importante entender de que un buen proyecto de desarrollo va a ser uno donde ayude a la comunidad a coexistir dentro del equilibrio ecológico del ecosistema donde vive. Voy a dejarlo ahí para que podamos tener